Bien, buenos días. Vamos a dar inicio al juicio oral 111 de 2018 por un delito de injurias con publicidad, en el que aparece como acusado Juan Purche Fernández. ¿Es usted? Sí. Conoce los hechos por los que se le acusa, ¿verdad? Sí. Bien, ¿alguna cuestión previa, señora fiscal? Ninguna cuestión previa, Señor letrado. Muy brevemente, señoría, con su venia, y el amparo del artículo 786.2 para reiterar una de las pruebas que propusimos con nuestro escrito de defensa, que fue rechazada, denegada por su señoría en el auto, y es concretamente la testifical del señor Carlos Javier Galán Gutiérrez, quien fue el letrado de la parte ejecutada en el marco de los autos de ejecución hipotecaria que se estaban tramitando entre el juzgado de primera instancia 4 de Valdemoro, al entender esta parte que resultaría fundamental para el ejercicio del derecho a la defensa, en tanto que, bueno, este señor, el señor Galán, es quien comunica en todo momento las circunstancias que se estaban dando en ese procedimiento ni representado al señor Puche, y que posteriormente, bueno, tanto aparece su intervención referenciada tanto en el escrito de denuncia como en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Incluso creemos que sería de utilidad para esta parte en aras a poder desarrollar incluso una estrategia procesal en torno a la excepción de veracidad del artículo 210 del Código Penal. A ver, vamos a ver. Yo no sé dónde está no veo indefensión, o sea, no veo la razón o la necesidad. No sé si se refiere a la veracidad en cuanto a las injurias. Es que efectivamente, en cuanto a la veracidad de las injurias, entonces tendrían que ir por otra vía, no porque un abogado le manifieste a él, o sea, no justificaría en ningún caso, o sea, esta testifical es innecesaria, es decir, no aporta absolutamente nada a los hechos, porque el contenido de lo que se expone ahí, se tiene que discutir la autoría y la veracidad de lo que se expone ahí, no porque alguien le haya dicho que justifique eso no justifica en ningún caso dicha circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces, esa prueba yo la considero que es innecesaria, impertinente. Es más, era un abogado de él, que tenía su cliente. No, mi cliente no tiene nada que ver del procedimiento. No, con ese abogado, ¿de dónde sale ese abogado? Es el letrado de la parte ejecutada en el procedimiento de ejecución. Pues entonces ahí podrían ustedes haberlo aportado, a ese testigo, haber contactado con él, pero vamos, yo creo que no es un testigo procedente, o sea, no lo vamos a practicar, ¿de acuerdo? Manifiesta simplemente, señoría, con muy bien. Total respeto, mi respeto. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a empezar el juicio. Que se ponga en pie el acusado. Acérquese al micrófono. Comparece como acusado, tiene derecho a no declarar. ¿Quiere usted declarar? Declaro ante mi abogado. Muy bien, pues nada, señor letrado, cuando quiera. Sí, con la venia de su señoría. Señor Puche, buenos días. Buenos días. Usted es administrador de los blogs Alerta Trama Estafadores y de la asociación Stop Estafadores. Sí, soy el responsable de ese blog y de 4 blogs más contra la estafa, y a la vez pues soy presidente de la asociación sin ánimo de lucro Stop Estafadores. Usted es el autor, entiendo, de la publicación que aquí se está enjuiciando de fecha 19 de octubre de 2016, que aparece en esos blogs. Sí, yo soy el responsable único. Bien. Mire, en estas publicaciones que son objeto de enjuiciamiento, usted aquí se hace referencia en todo momento a una asociación, se llama Asociación Stop Estafadores, y brevemente podría indicarnos qué es esta asociación, si usted forma parte de ella y qué finalidad. Bueno, esta asociación nace a raíz de que cuando yo tengo el blog Alerta Trama Estafadores, pues empiezo a captar víctimas por toda España y necesita un ente jurídico que pueda proteger o englobar a esas víctimas. Y fundamos pues Stop Estafadores, porque las pseudoasociaciones que habían anteriormente pues todas habían timado también a las víctimas, y nosotros pues hicimos una asociación por lo más ética posible. Bien, ¿usted al señor Miguel Ángel Arriero de la Cruz le conoce? Sí, por supuesto. ¿De qué le conoce? Le conozco de víctima, de haber llamado por teléfono a mi teléfono de Alerta Trama Estafadores, haber sido socio de Stop Estafadores, que es socio de Stop Estafadores, y de la relación pues siempre de seguir pues lo que le ocurría a él. Todas las incidencias, desde que fue estafado hasta prácticamente el desahucio, el desalojo de su vivienda. ¿Usted cómo tiene conocimiento de todas las circunstancias que se estaban dando en el procedimiento en el que el señor Arriero era ejecutado, concretamente los autos de ejecución hipotecaria 664 de 2011 del juzgado de primera instancia de Navalcarnero? Bueno, pues esto es que sale a raíz de publicaciones, sale en el programa de Ana Rosa Quintana, en los desayunos de Televisión Española, en El Confidencial. En Ana Rosa sobre todo hicieron un seguimiento impresionante. Entonces yo estuve pues a pie con la familia, pues apoyándole moralmente y informándome de todo lo que estaba pasando, y por supuesto ir contando luego todo lo que ocurría en mi blog.
Usted en este periodo también estuvo, entiendo, en contacto con el letrado, entiendo, de Miguel Ángel. Sí. Tengo usted en cuenta que hace, por la módica cifra de unos 5 años, prácticamente al personaje este de Antonio Arroyo no se le conocía. Entonces yo he tenido una labor ahí en el blog, pues contra él y su presunto entramado, ¿no? He colaborado con policía para dar información y he hecho todo lo que he podido para defender. Señor Puche, usted, con la aquí denunciante, con la señora letrada, secretaria judicial del juzgado de instrucción número 4, ¿usted tiene algún tipo de animadversión personal contra ella? No, yo no tengo ningún problema con ella, ni estoy pendiente de ningún caso judicial con ella, ni nada, ni la conozco de nada, ni nada en absoluto. Entonces, señor Puche, ¿podría decirme con qué intencionalidad realiza usted estas publicaciones que aparecen en el blog y que aquí se están denunciando? Yo, pues ejerciendo mi derecho de libertad de expresión y mi derecho a la crítica de todo lo que ocurra a una familia. Si una familia, yo me he visto 7 meses en una furgoneta por un tema con este señor, con Antonio Arroyo, entonces yo me pongo en la piel de esa víctima y lo que hago 24 horas al día es ayudar a la familia. Que para eso me gano enemigos, me gano, pues eso, querellas, claro que me las gano, fijo, porque nadie quiere aparecer en un blog de estafa. Pero no todo el que aparece en el blog de estafa son estafadores, por supuesto. Yo cuento, relato, critico las acciones, nada más. Mire, en esta publicación usted hace una serie de expresiones. Yo le voy a preguntar por ellas. En primer lugar, usted hace referencia a una frase: hoy desahucio en el Álamo, posible estafa a la juez. Sí. ¿Usted a qué se está refiriendo con esta expresión y quién estaría presuntamente estafando? Es muy sencillo entenderlo. Antonio Arroyo lleva más de una década estafando a la justicia. ¿Cómo lo hace? Por procedimientos civiles de ejecución hipotecaria. Engaña a la gente en las notarías con pinches y una vez que la víctima está afectada, cuando va a un tribunal de justicia, el juez, siempre dice, es que está la firma de un notario. Bien, entonces entiendo que con esta expresión usted está haciendo referencia, está diciendo a Antonio Arroyo. Por supuesto, yo siempre voy contra los estafadores. Bien. Y luego usted, posteriormente, viene a decir todo lo contrario que la secretaria judicial, que ha puesto y pondrá todas las trabas posibles. Le voy a pedir, es una expresión. No, yo se lo estoy mirando. No he dicho nada. Perdón, señoría. Estoy escuchando. Señoría, disculpe. ¿Podría decirme usted a qué se está refiriendo con esta expresión que usted... Vamos a ver, yo en ese día que está el desahucio de Miguel Ángel, tengo puesta todas las cadenas de televisión y estoy pendiente. Estoy contando con periodistas, estoy contando con la víctima, hablando por teléfono y animándola porque estaba el chaval hecho polvo. La familia en total estaba hecha polvo. Entonces yo lo que hago es, eso es una expresión coloquial, ¿no? Si está poniendo trabas, pues porque... según me relata el abogado de la víctima, pues me dice, es que no me deja de hablar con la jueza, es que no puedo hablar con la jueza. Entonces entre abogado y yo pues hay una conversación. Entonces yo eso, ¿qué hago? Pues lo expongo en el blog, los puse. Craso error, pues sí, porque ahora me estoy viendo aquí a punto de ser condenado. Usted posteriormente en esta misma publicación viene a señalar la siguiente frase: en este juzgado se cometen ilegalidades clamorosas dignas de ser investigadas. ¿Podría darme...? Yo se lo vuelvo a repetir. Yo lo que intento es expresarme como puedo. Yo no soy periodista, ni soy un avezado en temas de justicia, ni nada de eso. Yo ejerzo mi derecho a la crítica de un procedimiento que yo veo que va mal. Y cuando me entero que no tiene contacto con la jueza, que es la que tiene que hablar, el abogado, de la parte de la víctima, de una parte de una familia que van a tirar a la calle en cuestión de minutos, porque ya la Guardia Civil estaba en la puerta y para hacer el cumplimiento del mandato judicial. Entonces, ante ese momento, pues ¿tú qué haces? Pues yo, lo que tengo en mi mano, hablar con el abogado y contarlo en el blog. Es que yo no tengo otro recurso. Bien. Usted también hace referencia a una expresión, refiriéndose a la señora letrada. Dice usted, Yolanda parte del bacalao en ese juzgado. ¿Podría explicarme también a qué pues se muy refiere? Sencillo, porque cuando hablo con Carlos, y además él lo manifiesta también en los medios. Entiendo que es el letrado. Carlos Javier Galán, sí, el letrado de la víctima, es con el que tengo yo contacto. Llevo muchos años en contacto con él, para defender y para ayudar a las víctimas, ¿no? Y para favorecer a la justicia que esto se destape, ¿no? Y entonces este señor me dice, Carlos, es que ha hecho una resolución, he tenido que poner un recurso, porque ha hecho una resolución que eso lo tiene que hacer la jueza, no lo tiene que hacer ella. Y yo digo, joder, pues vaya tela, y yo lo puse en el blog. ¿Craso error? Pues sí, claro, porque el que se expone, pues ya, por eso me veo aquí.
Bien, luego usted ya por último en este artículo vuelve a hablar de un escandaloso caso más de cómo las tramas engañan y estafan a la misma justicia. Hoy es en el juzgado 4 de Navalcarnero se estaría engañando y estafando a la misma juez. Tengo que preguntarle también a qué se está usted refiriendo. Es que volvemos siempre lo mismo. Yo no digo que el juzgado se estafe. El que estafa es el estafador, su profesión es estafar, que es muy difícil demostrarlo por nuestra jurisprudencia, por lo que sea, sí, pero yo soy un estafador de él. Entonces yo lo que hago es contar lo que está haciéndole al juez. Va por una ejecución hipotecaria por la vía civil para quitar la vivienda a una persona que le ha dado a lo mejor 2.000 o 3.000 euros, pero figura en una notaría que le ha dado 50.000 euros. Entonces usted se está refiriendo con esta expresión, entiendo, a la presunta trama de Arroyo y sobre todo al ejecutante, a una empresa que aparece por ahí, un personaje y que quiere quitar la vivienda. Señor Puche, también mire, se hace referencia en el escrito de acusación que usted introduce un logotipo de la fe pública judicial en lo que es su blog con el número 79 y además el propio escrito de acusación viene a decir que usted cataloga, usted pone un nombre en ese blog que es Alerta Trama Estafadores. En primer lugar, me gustaría preguntarle si todas las personas a las que hace usted referencia en ese blog formarían parte de una presunta trama de estafas. No necesariamente todos los que aparecen son estafadores, pero a mí no me caen los nombres del cielo. A mí me caen porque hay denuncias, porque hay sumarios judiciales, hay información policial, hay cosas. Es decir, yo no me... Y el nombre exactamente de la secretaria judicial es porque en el caso concreto de Miguel Ángel aparece unos comentarios y unas cosas que me cuenta su abogado de primera mano. Y entiendo que el banner, esto que figura Alerta Trama Estafadores, es el nombre del blog. Sí, ese es el titular de mi blog, Alerta Trama Estafadores, y con el que gracias a Dios llevo a ayudar ya a casi 2.800 familias. Y por mi parte ninguna pregunta más, señoría. Gracias, se puede sentar. Buenos días. Usted es Yolanda Caballero Martín, ¿verdad? Sí. Se la ha citado como testigo perjudicada por un delito de injurias. Sabe que tiene obligación de decir la verdad a lo que le pregunte. Le advierto que el Código Penal castiga con penas de prisión y multa al falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí. Bien, contesta las preguntas que le haga, señora fiscal. Sí, con la venia, señoría. En octubre de 2016 era usted letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Navalcarnero. Sí. Le quería preguntar por un proceso de ejecución hipotecaria, el 664/2011. Ese proceso se estaba tramitando en este juzgado. Sí, en ese juzgado se tramitaba. Le quería también preguntar sobre un blog, uno que se llama Alerta Trama Estafadores, blogspot.com. ¿Usted tuvo conocimiento de este blog? Yo tuve conocimiento al día siguiente o a los 2 días o hacía una semana. Me lo comentaron los gestores, la comisión judicial que estuvo en el lanzamiento, porque yo ese día recibí quejas de la Guardia Civil, la Policía Local del Álamo, me llamaron diciéndome que estaban de las televisiones de La Sexta, creo recordar, de Telemadrid, que había varios medios de comunicación dentro de la vivienda que había que proceder al lanzamiento. Entonces, que se estaba grabando la cara de los agentes que intervenían y que se estaba grabando la cara de la comisión judicial. Entonces, los funcionarios de mi juzgado estaban un poco preocupados por ese tema porque se iba a difundir en todos los medios de comunicación. Entonces estaban un poco pendientes ellos. De hecho, la Guardia Civil filió a todos los periodistas que allí estaban para emprender las acciones que estimaran. Y por eso me enteré yo, porque me lo comentaron las personas que formaban parte de la comisión judicial. O sea, que el 19 de octubre de 2016 se producía el desahucio en este... Sí, ese día era el lanzamiento, sí. Vale. Con respecto a ese desahucio, ¿tuvo que ser suspendido ese día? Ese desahucio, yo creo que yo estuve en ese juzgado destinada en el 2012, 2013, creo recordar, y yo creo que ya lo había visto en esa ocasión, o ya firmé yo algunas cosas. Luego yo he vuelto en el año 2015 y aún sigo allí. Y entonces ese procedimiento lo habíamos visto... Nos lo sabíamos casi de memoria porque lo habíamos visto en numerosas ocasiones. Se había suspendido, yo creo que en 2 o 3 ocasiones anteriores el lanzamiento, pero ese día se suspendió
porque aparte porque estaban los medios de comunicación dentro, había un montón de personas dentro, había un perro enorme que la Guardia Civil tenía que lanzar un dardo y ellos se negaban a lanzar el dardo grabando las cámaras dentro, y por eso se suspendió. Tampoco se podía garantizar la seguridad porque empezaron a venir vecinos y la plataforma antidesahucios, y como no se podía garantizar la seguridad se suspendió. Usted ha dicho que tenía conocimiento de este blog, el del Alerta Trama Estafadores, blogspot.com, porque se le comentaban a los funcionarios. ¿Pudo usted acceder a ver el contenido del blog? Accedí y creo que lo imprimimos en el juzgado y ya fue cuando luego decidí poner la denuncia. Bueno, es lo que iba a preguntar. ¿Usted ya decidió interponer la denuncia una vez que... Bueno, yo previamente llamo al secretario coordinador, hablo con el secretario coordinador, le transmito lo que me están transmitiendo tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como los funcionarios, por el tema que les preocupaba de que se había grabado sus caras, y le comenté lo que estaba pasando. Entonces pues me dijo que sí, que adelante, que pusiera la denuncia y que si necesitaba apoyo pues que me lo daría, vamos. Cuando usted ya también acude al secretario coordinador, es porque por el contenido del blog, que es lo que ¿no? Sí, porque aparte estaba puesto el escudo de fe pública judicial. Le quería preguntar un poco por el contenido de lo que usted pudo leer. ¿Le afectó esto a su propia estima? ¿Le pareció humillante lo que pudo leer? Sí, claro. Porque ¿qué es lo que usted vio? Pues estuve unos días bastante nerviosa, bastante preocupada. De hecho, luego me abrieron unas diligencias informativas en el TSJ que se archivaron. Pero yo tuve que abstenerme de conocer de este procedimiento, tuve que presentar una causa de abstención y el TSJ no puedo. Recuerdo este blog tenía comentarios referentes a su función, a su puesto de trabajo, lo que es en este desahucio y referencias a cómo desarrollaba usted su trabajo. Sí, parece ser que yo creo que esa información vino todo por el letrado, porque yo con la única persona que he hablado de este procedimiento es con el letrado el día del lanzamiento. El letrado se personó en el juzgado y ese día los funcionarios estaban todos en un curso, entonces solo había una persona de penal y estábamos la juez y yo. Él no sabía quién era la juez y entonces yo hablé con él y entonces él me decía que tenía nueva documentación, que este señor era un prestamista, que tal, y yo le dije, pues llame a su despacho, tráigame la documentación que usted tenga y lo vemos y se puede suspender y tal. Y entonces él quería a toda costa hablar con la juez, pero es que la juez es verdad que había llegado hacía 2 días y era una chica joven, entonces él se pensó que era una funcionaria la que estaba sentada, pero la juez estuvo en todo momento oyendo nuestra conversación. Y ya en un momento dado que aquello se subía de tono, ya empezaba a ponerse muy impertinente y ya aquello a voces casi, pues yo ya le dije, mire, yo ya le estoy diciendo que yo por mi parte no veo ningún motivo legal para suspender el lanzamiento. Pues es que no me deja usted hablar con su señoría, porque ayer llamamos por teléfono, los funcionarios no me pasaron con su señoría. Pero mire, es que si su señoría no se quiere poner al teléfono, es que no es problema mío, pues que su señoría es ella, la tiene aquí. Entonces el letrado estuvo hablando con su señoría. Aparte de eso, del contenido de de lo publicado, ¿qué es lo que que también le afectó a usted? Es que creo que se decía que yo formaba parte de la trama de estafadores. Eso, lo primero. Es que no sé ni quiénes son. Yo no tenía conocimiento de esta trama hasta que leí esto y luego ya empecé a leer más cosas, pero yo no sabía nada de todo esto. No conozco ni a los ejecutados. Es que no conozco a la familia, no sé nada de nadie. Yo, ese día fue cuando, un lanzamiento más de los que se tienen, y a raíz de ese día ya empecé a tener noticias de todos estos asuntos. Yo sabía que se llevaba un asunto penal en el 47 de Madrid porque esa vez sí que lo examinamos y entendimos que había prejudicialidad penal, después de que la audiencia hubiera obligado al juzgado de instrucción 47 a que reabriera el procedimiento. Y de hecho se lo comenté a su señoría dictó una resolución entendiendo que había litispendencia y lo suspendimos esa vez. Y luego también creo que se dice que yo estaba dándole información falsa a su señoría, cuando su señoría hacía 2 días que había tomado posesión en este destino, y es que ni conocía el procedimiento, lo conoció el día del lanzamiento, y la anterior señoría había visto el procedimiento, lo sabía igual que yo, porque había tenido que resolver un montón de cosas en el procedimiento, doña Ana María García González. Y es que es más, el secretario anterior, con la reforma de la ley del año 2013, les dio la posibilidad a la parte
de un mes para alegar las cláusulas abusivas. Pero es que este señor, según me comentan los funcionarios, porque yo no le conozco, pero la funcionaria que lleva el procedimiento me ha comentado que el señor se ha personado en varias ocasiones el ejecutado y que se le ha dado la posibilidad de interponer recursos y dijo que iba a pagar y que iba a pagar y que iba a pagar. Y es que es un asunto del año 2011. Ha dicho usted que también, bueno, vio que estaba el escudo con la fe pública judicial y su nombre. Sí, sale mi nombre y mis apellidos. Claro. Sale su nombre y sus apellidos. Sí. ¿Se sintió también entonces usted, aparte de esto, ofendida? ¿Saludó también a su función en esto? Sí, claro. Es que es evidente. Yo no tengo ningún interés en el asunto. ¿Qué interés voy a tener yo? Si es que es un asunto más del juzgado de los muchos que llevamos. Gracias, pues no hay más preguntas, señoría. Gracias, señor letrado. Bueno, ha venido su señoría, muy brevemente. Buenos días. Mire, ¿podría decirme si está usted hablando del letrado, en este caso del ejecutado, concretamente entiendo que se refiere al señor Carlos Javier Galán Gutiérrez? Yo creo que sí. ¿Es cierto que el señor Carlos Javier Galán Gutiérrez mantenía una discrepancia con usted, con el criterio jurídico de usted, al entender que usted podría haber dictado una resolución que a lo mejor era competencia de la magistrada, de la jueza titular del juzgado y no del letrado de la Administración de Justicia? Sí, creo que él entendía que él quería a toda costa que lo viera su señoría, porque decía que yo no era la competente, pero es que es una ejecución hipotecaria que solo quedaba el lanzamiento, puesto que estaba puesto el decreto de adjudicación del bien desde el 2013. Entonces, es que no quedaba nada más que hacer. Pero es que es más, es que la jueza anterior había valorado ya las cláusulas abusivas y, de hecho, rebajó los intereses de demora del 29 al 12,5% ya. Discúlpeme, señora Yolanda, yo no quiero entrar al debate jurídico porque no creo que no es objeto. Sí, era una cuestión jurídica, pero en el procedimiento letrado existen todos los recursos ordinarios y extraordinarios que él estimara oportuno. Y de hecho él los puso, vamos. Y miren, no es menos cierto que este letrado, el señor Carlos Javier Galán, también podría estar aquejado porque el juzgado no había hecho llegar a la Fiscalía una determinada documentación referente a algún tema penal del procedimiento en concreto. Eso yo no tengo conocimiento, no sé, estará en los autos. A mí no me suena eso, ¿eh? Mire, concretamente usted ha hecho referencia a que cuando se fue a practicar este lanzamiento había varios medios de comunicación que estuvieron cubriendo esta noticia. Concretamente, bueno, estaba Telemadrid, El Confidencial, también el programa de la Rosa Quintana. Posteriormente este asunto salió en un programa de televisión llamado Los Desayunos de la Mañana de Televisión Española. Le quiero preguntar si realmente usted cree que de todo esto quien está ocasionándole un perjuicio a su honor es el blog del señor Puche. Pues mire, letrado, yo ese día discutí con el letrado del procedimiento y se quedaron ahí las cosas. O sea, y yo me sentí muy mal ese día, muy ofendida con el letrado por la forma, por las voces que me dio en secretaría. Además es que hay testigos, tanto los funcionarios que estaban en ese momento. Pero bueno, estas cosas en los juzgados muchas veces tienes que discutir con los letrados y aquello pues era una situación difícil, como son todos los lanzamientos. Es una situación difícil. Y yo ahí lo dejé. Yo no pensaba poner ni una denuncia ni nada parecido hasta que los funcionarios me lo comentaron. Y es que cuando yo leí eso me sentí súper indignada, porque o sea, no puedo entender cómo alguien dice eso sin ninguna prueba. O sea, yo hago mi labor, puede estar bien o puede estar mal, pero para eso existen los recursos. Y yo resuelvo los recursos y si no, pues que lo resuelva la señoría. Pero yo me sentí muy mal porque es que no es mi forma de trabajar. ¿Y usted conoce el contenido de todos esos programas de televisión que le he referenciado antes? Bueno, yo la verdad que esos programas no los veo. Entiendo que usted no ha ejercitado ningún tipo de acción judicial contra estos medios de comunicación por el contenido. No. Mire, ya por último, para preguntar, la última pregunta que me gustaría hacerle es su declaración. Cuando usted declaró en fase de instrucción, usted manifiesta que reclama por los perjuicios sufridos. ¿Podría decirme qué perjuicios le ha ocasionado la publicación que ha realizado mi cliente? Pues, hombre, en Internet, como bien sabe usted, que yo ni me he vuelto a meter porque no soy muy asidua a estar en las redes sociales ni nada por el estilo, pero supongo que eso quedará ahí, porque eso ya no se quita de ahí. Y ahí está mi nombre y mis apellidos. Y el escudo de la fe pública judicial, que no creo que eso deba de estar ahí. Por mi parte no hay más preguntas. Gracias, puede retirarse. Documental, señora fiscal. Reproducida, señoría. Por reproducir, señoría. Conclusiones. A definitiva, señoría. A definitiva, señoría.
Para informes, señora fiscal. Sí, con la venia, señoría. Pues para interesar una sentencia condenatoria de acuerdo con los de conclusiones provisionales que hemos elevado a definitivas, porque de la práctica en el acto del juicio oral entendemos que queda desvirtuada la presunción de inocencia del acusado y que el mismo es responsable del delito de injurias contenido en nuestro escrito de acusación. Bueno, es un hecho indiscutido, también atendiendo la propia declaración del acusado y a la documental obrante en las actuaciones, que él es el propietario y el administrador del blog Alerta Trama Estafadores, blogspot.com. Lo ha dicho el acusado y consta también en el folio 68 de las actuaciones. También lo referente al contenido de lo que se publicó en este blog el día 19 de octubre de 2016. Se ha preguntado, o sea, el acusado ha respondido sobre el contenido publicado y de que sí, que efectivamente lo publicó, pero también viene corroborado con la documental obrante de las actuaciones. Consta en el folio 74 el CD con el volcado del contenido del correspondiente blog y también las capturas de las páginas donde aparece esta información, los folios 8 a 20 de las actuaciones. El contenido de lo que se publicó en ese blog y también consta en nuestro escrito de acusación. Entendemos que las expresiones vertidas sí que son expresiones injuriosas y que sí que se da el delito de injurias, teniendo la declaración efectuada por la letrada de la Administración de Justicia, el Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero, que ha depuesto en el acto del juicio oral, y también pues al contenido de los mensajes. Se alude a la letrada de la Administración de Justicia. La propia letrada ha dicho que es que se la estaba poniendo en el blog de estaba incluida su nombre se la estaba formando parte de la trama de estafadores. Ha sido dicho por la propia letrada, pero es que además, de acuerdo con el contenido de los mensajes, y se consta en nuestro escrito de acusación, hay unos en los que dice todo el tema lo lleva la misma Secretaría Judicial, quien ha podido precipitar sospechosamente el expediente de desahucio de esta pobre familia con ilegalidades clamorosas dignas de ser investigadas. Se da el nombre y apellidos de la Secretaría Judicial. La propia secretaria lo ha dicho, dice que se quedó indignada porque se aludía por el contenido del blog a una forma de trabajo que no es la suya, es decir, se aludía a su correspondiente forma de trabajar. También, y lo ha reconocido el acusado, consta la correspondiente captura en la que pone Alerta Trama Estafadores, pues en el número 69, el escudo de la fe pública, de la fe pública judicial, con el nombre de la letrada de la Administración de Justicia, en el que se aluden expresiones tales como que se pasa la legalidad por el arco de triunfo. También ha dicho la letrada, en cuanto se dice que se estaba estafando a la juez, ha dicho que la juez estaba a punto de llegar, y todo esto le afectó a lo que es su propia estima, y además a su propia dignidad, y que puso la denuncia porque estaba indignada. Entendemos que el contenido de estas injurias son graves, aluden al ejercicio de su función, a que está cometiendo alude a que la misma estaría cometiendo ilegalidades y además poniendo trabas en este proceso de ejecución, y por tanto entendemos que se dan los elementos del tipo del delito de injurias. Muchas gracias, señor letrado. Sí, con la venia de su señoría, y yo voy a interesar una sentencia absolutoria para mi representado, el señor Juan Puig Fernández, queriendo en primer lugar realizar una matización referente a las expresiones que son objeto del enjuiciamiento. Y es que creo que de la prueba que se ha practicado y de la contextualización que ha realizado mi representado, pues no son los mismos los términos que en estas publicaciones hacen referencia a lo que él denomina la trama de Antonio Arroyo y a lo que él denomina las que hacen referencia a la señora letrada de la Administración de Justicia y de Creo que esto es importante contextualizarlo, porque las expresiones que van a ser objeto de enjuiciamiento son las que hacen referencia a esta letrada y no a la trama de Antonio Arroyo. En segundo lugar, señoría, y como usted muy bien sabrá, en este tipo de delitos entendemos que existe un debate constante, ¿no?, entre dónde está el límite entre la libertad de expresión, ¿no?, y el bien jurídico, en este caso el honor de una persona. Para ello, señoría, queremos realizar muy brevemente una valoración de quién es el acusado, quién es la denunciante y en qué circunstancias y en qué contextos se están produciendo estas expresiones controvertidas. Y de la prueba practicada, señoría, claramente se desprende que estas expresiones se están produciendo en un contexto de controversia, en un contexto de crítica, referentes a una persona que está actuando en su condición de funcionario público y en un asunto que tuvo interés mediático, que ha tenido trascendencia social, y que se trata de un tema que en nuestro país en los últimos años, por desgracia, pues ha sensibilizado notoriamente a la ciudadanía. Entonces, señoría, creemos que esto es importante matizarlo
Y más aún cuando, bueno, es todo esto, pues intervenía la figura de un señor bastante polémico, el conocido prestamista Antonio Arroyo, que ha resucitado muchísimo interés mediático, que la policía lo ha definido como el mayor hipotecario de España y que solo en Madrid tiene 83 causas criminales abiertas. Pero por otro lado, señoría, también conocemos, ¿no?, la extensa jurisprudencia, que yo no voy a traer aquí muchísimo menos, no, pero existe en esta materia, y bueno, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, cuando han venido a determinar que en el caso específico de expresiones vertidas en asuntos de interés público o que atañen a personas que ejercen funciones públicas quedarían amparadas por las libertades de expresión, pues aquellas expresiones, no solamente las críticas inofensivas o indiferentes, sino otras que pudieran llegar a inquietar, molestar o disgustar. Ligens, Austria, Jantis y Reino Unido, Jiménez Los Santos, España. Y también su señoría conoce que, más aún en los tiempos que corren, ¿no?, pues que en asuntos de esta categoría, pues que muchas veces la propia labor del juzgador, la propia labor del fiscal e incluso de los propios letrados, pues que, bueno, es valorada injustamente, ¿no?, por terceras personas, quizá por desconocimiento jurídico, a lo mejor otras veces con razón. Y bueno, pero al final esto no debe privarles, ¿no?, en ningún momento de que puedan ejercitar libremente su derecho a la libertad de expresión y mucho menos emplear la vía penal para perseguir comentarios, pues que, bueno, pudieran resultar algún comentario de aquí desafortunado, pero no creemos, señoría, que revistan tanta gravedad como para aplicar el derecho penal y condenar al señor Puche. Y por último, señoría, me gustaría decirle, bueno, al final estas expresiones se están vertiendo por una persona pues que por la experiencia que ha tenido, por los sucesos que le han acontecido en un pasado, bueno, constituyó una asociación que se dedicaba precisamente, bueno, pues a unificar víctimas de esta misma persona, a coordinar acciones judiciales, a denunciar determinadas malas praxis, ¿no?, a la hora de suscribir préstamos hipotecarios, a denunciar y alertar a los consumidores. Y bueno, entonces, señoría, creemos que, bueno, existe al final una noble intencionalidad por parte del señor Puche en su labor. Creemos que en todo momento está realizando estas manifestaciones sin ningún tipo de animadversión hacia la figura de la denunciante, sino todo lo contrario, en el ejercicio, bueno, pues de la función de la asociación de la que es presidente con la finalidad de alertar, entendiendo, por tanto, señoría, que no puede configurarse, en este caso, el tipo subjetivo o ánimos injuriandi necesario para una condena por el delito de injurias, y entendiendo que en este caso, pues que debe prevalecer de su derecho a la libertad de expresión y atendiendo, obviamente, al principio de intervención mínima. Y yo por eso, señoría, voy a solicitar una sentencia absolutoria para mi representado con todos aquellos pronunciamientos favorables. Muchas gracias. Póngase ante el acusado, acérquese al micrófono. Tiene derecho a la última palabra. ¿Quiere añadir alguna cosa? Pues nada, simplemente que llevo 8 años y todo lo que recibo por ayudar a la familia y por poner en conocimiento de los consumidores lo que está ocurriendo en España con estos tipos de personajes, pues me está costando de todo. Aparte de la desgracia familiar que tengo y la ruina económica, pues me está costando ir a los tribunales cada 2 por 3. Muy bien, en este acto voy a dictar sentencia oral, que será el tenor literal siguiente, que debo condenar y condeno al acusado Juan Puche Fernández como autor criminalmente responsable de un delito de injurias con publicidad previsto y penado en el artículo 208, 209 y 211 del Código Penal a la pena de 10 meses de multa con cuota diaria de 8 euros y una responsabilidad personal subsidiada en caso de impago del artículo 53.1 del Código Penal y las costas procesales. Que asimismo se ordena en el ámbito de la responsabilidad civil la divulgación y publicación de la sentencia a costa del condenado una vez que esta sentencia sea firme en la forma y tiempo que se determina en ejecución de sentencia, dado que no se puede hacer ahora porque hay que esperar la firmeza en el caso de que si se recurre, que se recurrirá, imagino, que se confirme o no la misma por la audiencia provincial. Bien, me ha quedado probado los hechos objeto de acusación. En primer lugar, no hay duda alguna, no es objeto de discusión, la autoría del blog, la responsabilidad del blog, la autoría del escrito, la responsabilidad de hechos, no hay duda alguna. Lo que tenemos que dilucidar es el tema de si existen o no existen injurias. Y yo creo que basta una simple lectura del documento aportado, con independencia de las declaraciones que se han dado por las partes, incluida la del acusado, que solo quiero contestar a las preguntas de la defensa, para determinar que efectivamente esas injurias existen. Ha intentado justificar o explicar el porqué de las mismas, intentando incluso que venga un testigo que evidentemente nada tiene que alegar con respecto a esto y más me confirma en mi teoría, dado que efectivamente no es en ningún momento,
justificativo el hecho de que un abogado diga cuestiones procesales y uno le dé credibilidad, sin más cuando tiene un medio de comunicación como es este, que se divulga socialmente en las redes y en otros muchos sitios. Uno tiene que tener cierta responsabilidad de determinar la veracidad de lo que le dicen, pero máximo cuando en el blog no se pone que ha dicho, sino que hace suya eso, se dicen esas valoraciones personales y por lo tanto expone lo que expone en ese documento. Y por lo tanto aquí se dice en el folio 9 consta, en primer lugar el título del blog se llama Alerta Trama Estafadores. Bueno, lo cual eso no es ningún motivo para culpar a nadie. Pero claro, si luego se lee lo que se va poniendo a continuación, hombre, pues evidentemente tiene una relación básica y esencial con lo que se quiere hacer, que es injuriar y ofender al honor de una persona que, por cierto, es funcionaria pública, que trabaja dando fe y que lo único que hace es cumplir con su obligación legal, simple y llanamente. Entonces, habla de la trama Marcote, se ve en el folio 9 el logotipo de la Administración de Justicia, lo cual ya dice bastante cuando lo incluye dentro de la trama, pero es que además luego se ponen nombre y apellidos de la persona en cuestión, con lo cual evidentemente esto afecta mucho más a su honorabilidad. Se habla 79 Yolanda Caballero Martín, secretaria judicial del juzgado número 4 de Navalcarnero, manifiestamente proclive a la trama de Arroyo. Es decir, aquí ya no es que hay obstáculos procesales, no, manifiestamente proclive a la trama, es decir, que se le está diciendo que forma parte de la trama o está facilitando la trama. Añade, quien quiere mandar más que la propia jueza titular de dicho juzgado. Esta, refiriéndose a esta, la secretaria judicial, se pasa la legalidad por el arco del triunfo. Esto no es derecho de expresión ni de información. Esto es algo más que va más allá de la libertad de expresión y de información que tan necesarias en este país y que tan buenos resultados ha dado. Pero es que además de eso, pasamos al folio siguiente, en el 10, que continúan hablando del tema del suspendido del desahucio, hay que agradecer a la magistrada el interés mostrado, pero nos vamos al folio 11 y dice, en relación con lo anterior, todo lo contrario de la secretaria judicial que ha puesto y pondrá todas las trabas posibles. Continúa todavía, es decir, que es que no solamente basta con decir todo lo anterior, se pone bien posteriormente a Telecinco, Telemadrid, El Confidencial, a la juez, se pone bien a todo el mundo, a la policía, a los funcionarios, salvo a la secretaria judicial, que sigue y continúa en ese ánimo de ofenderla a su honor y de perjudicarla en la labor que hace, que simplemente la de una secretaria, una letrada de la Administración de Justicia, que es dar fe y de actuar dentro de los márgenes de la ley. Y se dice, la jueza no tiene nada que ver con este desahucio. Todo el tema lo ha llevado y lo lleva la misma secretaria judicial, quien ha podido precipitar sospechosamente el expediente de desahucio de esa pobre familia con ilegalidades clamorosas dignas de ser investigadas. Y a continuación pone, el nombre de dicha secretaria judicial es, en mayúscula y en negrita, Yolanda Caballero Martín. Esta familia podría estar perdida porque es Yolanda la que parte el bacalao en ese juzgado. En fin, no voy a continuar porque es que todo lo que se dice ahí es realmente ofensivo y me parece bastante indignante. Entiendo que esta persona haya puesto una denuncia porque evidentemente, además de hecho no reclama daños y perjuicios, simplemente ha puesto la denuncia porque considera que afecta no solo a su persona sino a la institución que representa. Considero que estas expresiones son ofensivas al honor de una persona que es una funcionaria y que trabaja cumpliendo con su deber y por lo tanto todo esto no solamente es gratuito sino es constitutivo de un ilícito penal que por eso le condeno. La pena de 10 meses se la impongo, está dentro de la mitad inferior, es decir, la máxima de la mitad inferior, que es de 6 a 10, no tiene antecedentes penales, pero a usted le consta ya un antecedente penal que si bien no vale para determinar el agravante porque es de fecha posterior, pero en el 30 de enero de 2018 se dictó una sentencia condenándole a usted por un delito de injurias. Por lo tanto, usted en este sentido, pues evidentemente, pues no tiene un apego a lo que es garantizar de una manera fehaciente lo que usted publica. Las razones usted las tendrá, yo las desconozco, pero esta circunstancia personal me obliga a determinar una pena algo superior dentro de la mitad inferior de la pena mínima, pero es que además los hechos creo que son de la suficiente gravedad como para imponerle esa pena, porque es que, claro, lo que usted pone en ese blog raya la prevaricación, o sea, está insinuando que hay una prevaricación, o sea, que hay un delito que ya estaríamos dentro de una calumnia, es decir, que los hechos creo que revisten una gravedad de tal magnitud que necesariamente deben imponerse una pena algo superior a la mínima legal, incluida, por supuesto, con lo que digo, con este antecedente que tiene. Por lo tanto, esas circunstancias personales y la gravedad del hecho
me imponen la necesidad de establecer una pena de 10 meses de multa. En cuanto a la cuota de 8 euros, bueno, es una cuota que considero que es proporcional a sus recursos. Evidentemente aquí no se ha acreditado que esté en la indigencia o que esté con problemas económicos. Usted es responsable de un blog, es el presidente, es el que lleva todo, con lo cual tiene que tener una fuente de ingresos, y considero que esa cuota de 8 euros es la acorde y proporcional a sus ingresos. Esta es mi sentencia, imagino que la recurrirán. Con el mayor de los respetos. Por supuesto. No se preocupe, la tendrán la sentencia la semana que viene y ya podrán recurrir. Me doy por notificado, entiendo, cuando la reciba. Claro, sí. Solamente cuando reciba la notificación, a partir de correr al plazo, no se preocupe. La sentencia no era firme y se recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, sin éxito hasta el momento. El proceso de cumplimiento de la condena siguió su curso. En la actualidad, este caso se encuentra en el Constitucional y no se descarta llevarlo a Estrasburgo. La secretaria judicial tenía contactos, compañeros y amigos en ese mismo juzgado. En este blog sigue el nombre y el cargo de dicha funcionaria y no se publicará la sentencia tal como indica el juez hasta que no se finalicen los recursos judiciales que me asisten por derecho. Para tu información, decirte que no se ejecutó el desahucio de la familia, cuyo caso expuse en mi blog, y no se entregó el hogar al presunto entramado criminal de Antonio Arroyo Arroyo. Cualquier duda que tengas, llama al teléfono 637-984-695.